Buenos días, el día de hoy les voy a hablar acerca de los biocompuestos. Para ello debemos saber qué son. Todos los organismos vivos, especialmente el hombre, están formados por diferentes compuestos, los cuales mantienen el funcionamiento de los diversos sistemas vitales. Estos compuestos son llamados biomoléculas o biocompuestos por su trascendencia en el mantenimiento de la vida. También se puede decir que los biocompuestos son una serie de elementos químicos que se forman a partir de la unión de dos o más bioelementos. Estos últimos se encuentran en toda la materia viva y pueden aparecer y funcionar aislados, pero por lo general se juntan para formar los biocompuestos y seguir cumpliendo sus funciones. Los biocompuestos son muy importantes en los seres vivos ya que son los que se necesitan en grandes cantidades porque forman parte de todas las moléculas de importancia biológica. Estos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Estos elementos representan el 99% de la masa de la mayoría de las células. El oxígeno es importante para la respiración aerobia y colabora en los procesos y ciclos biológicos internos de los organismos en los que se produce la energía. Al respirar, los animales y nosotros los seres humanos tomamos del aire el oxígeno que las plantas producen y luego exhalamos gas carbónico. A su vez, las plantas toman el gas carbónico que los animales y nosotros los humanos exhalamos para utilizarlos en el proceso de la fotosíntesis. El carbono tiene propiedades químicas que lo hacen muy importante para los seres vivos. Puede unir sus átomos para formar largas cadenas que a su vez son los componentes básicos de las sustancias orgánicas, como el caso de las grasas y los azúcares. A través de los alimentos, los seres vivos ingieren carbono como carbohidratos, cuya principal función es la función energética, ya que nos aportan entre el 55 y el 60% de la energía total. El hidrógeno es el elemento más abundante del universo. En los organismos es el encargado de hacer los puentes para que se unan los elementos y se conformen las moléculas. El nitrógeno es muy importante para la vida porque se encuentra en la estructura química de todas las proteínas. En la naturaleza se encuentra libre como parte del aire, como también en forma de sales que se encuentran principalmente en el suelo. El nitrógeno de estas sales es el que los vegetales utilizan para formar proteínas que son consumidas por los organismos y regresan al suelo en forma de heces. Los carbohidratos son la principal fuente de energía con la que cuenta un organismo para vivir, como también son macronutrientes que poseen una estructura química y composición especial. Los carbohidratos, como dije anteriormente, son macronutrientes compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Este último se encuentra en una proporción más baja. Su principal función en el organismo de los seres vivos es la de contribuir en el almacenamiento y en la obtención de energía de forma inmediata, sobre todo el cerebro a el sistema nervioso. Esto se cumple gracias a una enzima, la amilasa, que ayuda a descomponer estas moléculas en glucosa o azúcar en sangre, que hace posible que el cuerpo utilice la energía para realizar sus funciones. Tipos de carbohidratos: monosacáridos, disacáridos, polisacáridos y oligosacáridos. Los monosacáridos poseen 4, 5, 6 y 7 carbonos. Se distinguen por la orientación de los grupos hidroxilos OH, lo que les brinda propiedades químicas y organolépticas especiales. Dentro de estos tipos de carbono pueden encontrarse de forma lineal y los de forma anular. Sus categorías son tetrosas, pentosas, hexosas y heptosas, como por ejemplo la eritrosa, la ribosa, la fructosa, la galactosa y glucosa, entre otras. Estos son los solubles en agua, tienen un sabor dulce, sólido, blanco y cristalino. Disacáridos. Estos se forman por la unión de diferentes monosacáridos, los cuales se encuentran unidos en carbonos específicos de cada molécula. Entre los disacáridos más comunes están la sacarosa, que es la más abundante, que constituye la principal forma de transporte de los glúcidos en las plantas,
y organismos vegetales, la lactosa o azúcar de la leche, la malactosa que proviene de la hidrólisis del almidón y celobiosa obtenida en la hidrólisis de la celulosa. Los polisacáridos son cadenas de 10 monosacáridos cuya función en el organismo se relaciona normalmente con labores de estructura o de almacenamiento. Estos pueden ser polímeros lineales o ramificados de monosacáridos. Los polisacáridos no tienen sabor dulce, son insolubles o de formas dispensiosas coloidales. En estos encontramos los más comunes que son el almidón, la amilosa, el glucógeno, la celulosa y la quitina. Los oligosacáridos. Las estructuras de estos carbohidratos es variable y pueden estar formados por entre 3 y 9 moléculas de monosacáridos unidas por enlaces y que se liberan cuando se llevan a cabo el proceso de hidrólisis. En muchos casos, estos pueden aparecer unidos a proteínas, dando lugar a lo que se conoce como gluproteínas. Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono, hidrógeno y oxígeno, y en porcentajes más bajos pueden contener fósforo, nitrógeno y azufre. Es un grupo de sustancias muy heterogéneas que principalmente tienen en común dos características. Son solubles en agua y son solubles en disolventes orgánicos como éter, cloroformol, benceno, etc. Una característica general y básica de los lípidos y de lo que se derivan sus principales propiedades biológicas es la hidrofobicidad. Los lípidos desempeñan 4 tipos de funciones: A, función de reserva; B, función estructural; C, función biocatalizadora y D, función transportadora. Clasificación de los lípidos. Ácidos grasos. Son moléculas formadas por una larga cadena hidrocarbonada de tipo lineal y con un número par de átomos de carbono. En una cadena tiene un grupo carboxilo. Se conocen entre 70 ácidos grasos que se pueden clasificar en dos grupos. Los ácidos grasos saturados solo tienen enlaces simples entre los átomos de carbono, como por ejemplo el mirístico, 14 carbonos; el palmítico, 16 carbonos; y el estearítico, 18 carbonos. B. Los ácidos grasos insaturados tienen uno o varios enlaces dobles en sus cadenas y sus moléculas presentan codos con cambios de dirección en los lugares donde aparece un doble enlace, como por ejemplo el oleico, 18 carbonos y un doble enlace, y el lineélico, 18 carbonos con dos dobles enlaces. Aceites y ceras son ésteres ácidos orgánicos pertenecientes a las distintas series de ácidos grasas, denominados así por su presencia en las grasas. Los aceites animales son ésteres de la glicerina, más propiamente llamada glicerol, y una amplia variedad de ácidos grasos. En cambio, las ceras son ésteres de ácido de la misma naturaleza en un alcohol distinto del glicerol. Los triglicéridos son los lípidos más abundantes del cuerpo y de la dieta, también conocidos como triacilgliceroles, los cuales pueden ser sólidos, grasas o líquidos, aceites, a temperatura ambiente. Son la forma más concentrada de energía química del cuerpo. Los triglicéridos aportan más del doble de energía química del cuerpo. Los triglicéridos están formados por una única molécula de ácidos grasos, la molécula del glicerol, con 3 carbonos forma el esqueleto del triglicérido. Los 3 ácidos grasos se unen mediante reacciones de deshidratación, cada uno a un carbono del esqueleto del glicerol. El enlace químico que se forma en el lugar donde estaba cada molécula de agua es una unión ester. Los fosfolípidos tienen un esqueleto glicerol y dos cadenas de ácidos grasos unidos a los dos primeros carbonos. Sin embargo, en la tercera posición, un grupo fosfato se une a un pequeño grupo cargado que suele contener nitrógeno. Esta posición de la molécula es polar y puede formar puentes de hidrógeno con las moléculas de agua. Las moléculas que no tienen tanto partes polares como no polares se denominan anfipáticas.
Los fosfolípidos anfipáticos se alinean cola con cola en una cadena doble para formar la membrana que rodea cada célula. Esteroides. Tiene 4 anillos de átomos de carbono. Las células pueden sintetizar otros esteroides a partir del colesterol, que tiene una región no polar grande compuesta por 4 anillos y una cola hidrocarbonada. Los esteroides más comunes, como el colesterol, los estrógenos, la testosterona, el cortisol, las sales biliares y la vitamina E, son conocidos como esteroides, ya que también tienen al menos un grupo hidroxilo. Proteínas son grandes moléculas formadas por la unión de varios aminoácidos. Son uno de los nutrientes más importantes que forman los músculos y huesos, además de que es el encargado de suministrar energía al organismo. Las proteínas cumplen una función esencial en el organismo de los seres vivos, puesto que están involucradas en todos los procesos biológicos que ocurren. Además de esta función, las proteínas también cuentan con funciones como función reguladora, función defensiva, función de transporte y funciones externas. Ácidos nucleicos. Estos son los biocompuestos más importantes e imprescindibles. Son macromoléculas, polímeros formados por la repetición de monómeros llamados nucleótidos. Unidos mediante enlaces fosfodiésteres, se forman así largas cadenas o polinucleótidos, los que hacen que algunas de estas moléculas lleguen a alcanzar tamaños gigantes. Los ácidos nucleicos se dividen en dos grandes tipos. Principalmente se encuentran el ácido desoxirribonucleico, mejor conocido como ADN, y el ácido ribonucleico, ARN. Vitaminas son una serie de componentes que el organismo necesita para conseguir un funcionamiento adecuado y se consideran nutrientes esenciales. Estos compuestos generalmente no pueden ser sintetizados por el organismo, por lo que se debe producir a través del consumo de los alimentos o tomarlas en productos realizados por síntesis. Funciones. Las vitaminas son nutrientes necesarios para el buen funcionamiento celular de los organismos y actúan en dosis mínimas. Vitaminas hidrosolubles. Dentro de este grupo encontramos 9 vitaminas. Como su nombre lo indica, estas son solubles en elementos acuosos, por lo que es relativamente fácil eliminar su exceso a través de la orina, pero este mismo motivo hace que sea importante mantener su ingesta de manera estable, ya que no se almacena en el organismo. Las vitaminas hidrosolubles son vitamina C, vitamina B, vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9 y B12. Vitaminas liposolubles. Se caracterizan porque no se solubilizan en agua, pero sí en grasas. Estas, al contrario que las hidrosolubles, sí se almacenan en tejidos grasos del organismo, por lo que puede dar, llegado el caso, problemas de toxicidad. Además, su eliminación es más difusa, por lo que hay que poner especial cuidado en cubrir las recomendaciones, pero no excederlas. Son 4: vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K.